Este programa es traído a ustedes por cortesía de Hani Martínez Ward, mi abogada de accidentes. Obtén la compensación que mereces. Lemus Natural Medicine. Dr. Lemus, más que un médico, un científico privado. Opportunity Insurance. Somos tu agencia de seguros. Seguros de auto, salud, vida, casa, comercial, bote y Obamacare. Diamond Health Medical Care Center. Cuidado primario en un solo lugar. De la mano de Dios, hacemos su salud nuestra joya más preciada. Wonder Life Adult Daycare. Atención y apoyo integral a las personas mayores. El hogar de la alegría, el cuidado y el amor. Salón Cantón. Buen provecho. Muchísimas gracias por estar conmigo una noche más aquí en La Verdad con Karinés Moncada. Ya casi terminando el año y analizando un poco las noticias que han sido importantes, no solamente a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel internacional, pero también acá en el sur de la Florida. Como siempre, los invito a seguirnos, a suscribirte al canal, muy importante. Mucha gente nos ve, no se han suscrito, así que suscríbete al canal, dale like, prende las notificaciones que son tan importantes, comenta y comparte. Sí, señor, si podemos generar una conversación, pues eso siempre ayuda y me ayuda a mí a entender qué es lo que ustedes quieren ver acá en nuestro canal. El día de hoy voy a hablar de un tema que todo el mundo en el sur de la Florida se va a identificar, sobre todo los que tenemos ya varias décadas en esta hermosa ciudad. Y es el tema de Radio Mambí. La 710 en Miami, una emisora realmente legendaria que fue fundada en 1985 y que dejó de transmitir programación en vivo el 12 de diciembre de este 2025. Poniendo fin a 40 años de historia ininterrumpida. Es difícil, es triste sintonizar hoy en día, prender esa radio, poner la 710 y no escuchar una emisora anticomunista, no escuchar las noticias, el noticiero, el horóscopo. Ahora lo que escuchas es música. Ya eso es una radio que ha sido apagada totalmente. Mambí era el corazón de la comunidad del exilio cubano en el sur de la Florida. Programación conservadora, fuertemente anticomunista, con debates políticos intensos, noticias y transmisiones deportivas. Su cierre ha sido vivido por muchos como un golpe profundo al exilio y a las voces conservadoras hispanas. Yo crecí con Radio Mambí. Yo aprendí lo que sé del comunismo y del socialismo gracias a esas voces que en paz descanse, que eran voces legendarias que nos enseñaron los peligros de votar por el socialismo porque era la puerta al comunismo. Todo lo que yo sé y lo que yo le transmito a las generaciones más jóvenes, las aprendí gracias a este exilio cubano. Y Radio Mambí fue uno de mis mejores maestros. A través de Radio Mambí, en la cual tuve la fortuna de trabajar brevemente, si algo no nos gustaba, mandábamos a cerrar una autopista como el Palmetto o como el 836 y marcábamos la diferencia como exilio acá en el sur de la Florida. Así de potente era la radio aquí en Miami. Todo empezó este año, o no, más bien en el 2022, cuando Univisión vendió la estación junto con otras, la 1140, la 710, a Latino Media Network. Un grupo relativamente nuevo en aquel entonces, pero que una vez hicimos nuestras investigaciones, nos dimos cuenta que estaba respaldado por inversionistas con claros vínculos demócratas y progresistas, incluyendo financiamiento asociado a George Soros. Desde el momento de la venta se levantó una fuerte polémica. Congresistas como Mario Díaz-Balart, el senador en aquel entonces Marco Rubio, alertaron de que esto podía ser un intento de controlar y silenciar los medios conservadores de habla hispana. Tras la compra, varios presentadores históricos y conservadores abandonaron la emisora, otros fueron despedidos, muchos lo interpretaron como una purga ideológica. Y los que venimos del futuro
de lugares como Venezuela, sabemos cómo funciona la izquierda en materia de comunicaciones, de radios, de televisión. Quitan concesiones, cierran emisoras de radio, en fin. El chiste se cuenta solo y ustedes se conocen la historia. Y les voy a contar algo muy personal de ese año 2022. Cuando se hizo el anuncio de la compra, yo estaba indignada. Y en la radio donde trabajaba minimizaron mi preocupación. Incluso me dijeron que estaban hablando, que yo estaba hablando mucho de ellos y que les estábamos dando el rating a Radio Mambí. Imagínense ustedes eso, una radio emblemática. Quien nació, se crió escuchando Mambí, siempre iba a escuchar Radio Mambí. Yo la escuché hasta su último día. Y en aquel momento les dije lo siguiente, ahí en la radio donde yo trabajaba. Lo que ustedes no entienden es que el ataque es hacia nosotros, no es solamente Mambí. Y luego vendrán, comprarán espacios para callarnos y acabarán con la radio de Miami. En aquel momento se lo dije a alguien. Es tan sencillo como venir, comprar las 4 horas de nuestro programa que está generando millones de dólares en ventas y poner música. No solamente acabaron con las voces conservadoras, pero acabaron con la historia de Miami. Eso fue lo que dije en aquel momento. Y bueno, como dice el hashtag, Karinés te lo dijo. No solo ocurrió así, sino que lo que menos me esperaba era que la purga y la ola de despidos para acabar con las voces conservadoras comenzaría conmigo, con esta que está aquí. Porque mis opiniones molestaban y ellos sabían que voces como la mía calaban en la base electoral. Yo fui el principio del plan maquiavélico. Acabar con las voces conservadoras de derecha de Miami, voces que incomodan a la izquierda recalcitrante, voces que no se dejan comprar, muy importante, voces que no cambian de opinión, voces que no moderan el lenguaje, voces con credibilidad que no tenemos precio. Porque muchos han cambiado su retórica, han suavizado el discurso con tal de tener un cheque cada 15 y cada 30 del mes. Oficialmente, el cierre se justifica por razones económicas. Caída de ingresos publicitarios, cambios en los hábitos de consumo, recordemos que ahora tenemos un auge en las redes sociales y eso es cierto, y los podcasts, y un panorama mediático más competitivo. Sin embargo, desde la perspectiva conservadora, esto siempre fue el objetivo final desde el principio. Eliminar una de las últimas trincheras anticomunistas en la radio hispana. La reacción en la comunidad ha sido de dolor y rabia, pero no como aquellos tiempos que protestábamos y marcábamos la diferencia. Hoy en día, la gente protesta quizás 2 o 3 días en las redes sociales y luego olvida. Y eso es muy triste verlo. Muchos dicen que el dinero ideológico logró lo que ni el régimen cubano pudo, callar a Radio Mambí. Esta precisamente va a ser nuestra conversación el día de hoy. En La Verdad, con Karinés Moncada. Bueno, y como siempre es un gusto darle la bienvenida aquí en La Verdad con Karinés Moncada a mi querido amigo, querido y admirado, tengo que decirlo, amigo Jorge Bonilla, su show en una emisora de radio que ustedes la pueden escuchar aquí en el sur de la Florida, el show de Jorge Bonilla. Mi querido amigo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Siempre un privilegio estar acá contigo. Radio Libre 790, por si acaso no piensan, no, que no quiero mencionarnos. Yo sí lo menciono porque nosotros en familia siempre lo escuchamos a Jorge. Jorge, estoy haciendo una especie de recuento, ¿no?, de las noticias más importantes de este año. Y yo creo que ha sido un golpe muy bajo, ¿no?, para no solamente el exilio cubano, sino el mundo conservador. Y es los cambios que han ocurrido
ocurrido en la radio ya desde hace unos años atrás. Yo creo que puedo decir con toda propiedad que el cambio comenzó conmigo, porque los ataques comenzaron conmigo. Yo creo que fui una de las primeras figuras conservadoras en ser ampliamente atacada, no una vez, sino varias veces. Tú permaneces en la radio, somos afortunados de escucharte, pero me imagino que tú también has visto el declive de la radio en el sur de la Florida y de la radio en general, porque tú y yo siempre hemos sido gente de radio, de televisión, y la radio es una de esas cosas que nunca va a morir, o al menos pensábamos así, pero no es que iba a morir no nos referíamos a la tecnología, nos referimos en estos momentos al tema del ataque a la información, a la libertad de prensa, al mundo conservador, porque no puede ser que las emisoras que cierran, las emisoras donde despiden, usualmente son a gente conservadora, a gente que lleva un mensaje pro Estados Unidos, pro familia y cero globalismo, cero liberalismo, cero izquierdismo. Eso es así. Hemos visto esa transición durante este pasado año. Vimos la situación tuya. Pudiéramos hablar también de la situación de nuestra amiga y colega Daniela Alexandrino, quien pasó por el mismo proceso. Exactamente. En otra emisora local de Miami. Y ciertamente está este cambio, está este trastorno. Tú tienes dos vertientes, la vertiente editorial y la vertiente corporativa, que es la que está provocando estos cambios en la radio. Tú bien has dicho. Yo estoy de acuerdo contigo, la radio no va a morir. Siempre va a haber un rol para radio, siempre va a haber un rol para radio local, aunque la gente consuma más de su información directamente por redes sociales, por aplicaciones, por software. Más personas ven quizás las noticias por su teléfono que por televisión, por ejemplo. Sí. Pero siempre va a haber un rol para radio AM, para radio local y entiendo para radio en Miami, radio AM. Y por eso es que estos cambios son llamativos. Son muy llamativos porque poco a poco han ido acabando muy sutilmente, ¿no? Si no es por algo que dices, es porque eres muy de un solo lado, o sea, eres muy de ultraderecha, o compramos tu radio, te dejamos correr por un tiempo y después agarramos y decimos, ups, vamos a cerrar porque, no sé, hay que realizar otra venta o no está funcionando. Por parte de lo que es la economía, no es. Porque las emisoras de derecha venden. Es más, las que no venden son las de izquierda, pero las de izquierda son las que prevalecen. Entonces ahí tú dices, no es un tema de economía. Ellos pueden decir que lo es, pero realmente es un tema de las voces, del poder de las voces. Tú eres una voz que cuando tú hablas, tú analizas una noticia, tú la esmenuzas de una manera que la gente puede entender, puede comprender y puede cambiar. O sea, tenemos ese poder de cambiar una elección, de redirigir. Y de hecho, el condado Miami-Dade lo volvimos rojo y muchos nos han culpado de que hemos sido los causantes de ese cambio. Entonces, es muy preocupante porque yo vengo alzando la voz ya desde hace 2-3 años y yo creo que nadie creía en aquel momento. Y ya los que quedan son ustedes, quedan unos cuantos. Entonces yo sigo aquí alzando la voz por ustedes para que eventualmente no se conviertan en emisoras que nada más te ponen música. Exacto. Hemos visto esa convulsión durante los pasados años y hablando específicamente de Radio Mambí. Eso es, lamentablemente, esa es la crónica de una muerte anunciada. Exacto. Vimos durante el año 2022, fuimos advirtiendo de este posible cierre. En ese momento te recuerdo que Univision estaba en medio de un merger con Televisa, Right. de ser adquirida, más bien de ser tragada por Televisa, y como parte de eso tenían que liquidar este grupo de emisoras de radio, mayormente AM, que pertenecían al antiguo proyecto de Univision América. Supuestamente estaban en negociación con Salem Communications, que es la compañía que ahora tiene la poderosa de Miami. Y estaban en comunicación con Salem para el bloque completo. Según mis fuentes, había una oferta por $43 millones en la mesa. Cuando de pronto se filtra esa información, llegan dos operarias demócratas que no saben nada de radio con un préstamo, una línea de crédito de George Soros
y de sus compañías afiliadas. Entran, le serruchan el palo a Salem, se llevan ese grupo de emisoras y en ese momento advertimos que era muy posible que Radio Mambí se fuera a pique, que se fuera cerrada. Esto estaba pasando en medio de toda esta batalla por información y especialmente las emisoras en Miami y programadores conservadores en Miami estaban bajo fuerte crítica por cuestionar una serie de cosas, una serie de narrativas. Fuese la muerte de George Floyd, no hay consenso alrededor de la muerte de George Floyd, fuese la elección del 2020 y cómo se adjudicó esa elección a Joe Biden. Fíjate que acaba de salir una noticia que 315,000 votos en Georgia fueron adjudicados ilegalmente. Quien cuestionara eso se nos decía que estábamos desinformando, que éramos conspiranoicos, que estábamos socavando la democracia. Después llegó la pandemia del 2020 y quien cuestionara eso, quien cuestionara las vacunas. Entonces entra bajo el rubro de eliminar la desinformación en español. Sí. Por cuanto no se podía entender por qué Miami-Dade pasó a ser un condado rojo. No se podía entender por qué Donald Trump ganó Florida 2 veces. Y se le adjudicó a la desinformación en español. Y creo que ahí fue que vino esa guerra informacional. Nadie se dio cuenta, o por lo menos nadie quiso ver lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. Y lo advertimos en ese entonces. Cuando Mambí fue adquirida entre todo este otro consorcio de emisoras, iban a tratar de montar un proyecto zurdo, iban eventualmente a decapitar a Radio Mambí y se tardaron 3 años, pero eso fue eventualmente lo que pasó. Cuando tú y yo terminamos de estar en un proyecto, que el proyecto finalizó abruptamente, Sí. a mí me llamaron de Mambí. No sé si te sabes ese cuento, si lo he compartido contigo. A mí me llamaron de Mambí porque el gerente general, yo había trabajado con él hace 20 años, cuando comencé mi carrera. Cuando era parte de Univisión. Esto te estoy hablando año 90 y pico, 2000. Y él me dijo, quiero que vengas porque el tenerte acá le va a dejar saber a la audiencia que nosotros no vamos a cambiar nuestra manera de hacer radio, que no nos vamos a convertir en una emisora izquierdista. Entonces queremos tener a las voces ultraconservadoras para demostrarle al público que Radio Mambí va a seguir siendo Radio Mambí. Yo dije, bueno, ok, dime qué me puedes ofrecer. Larga historia corta, eso no se dio porque un día me llamó y me dijo, no sé a quién has incomodado en Washington, no sé quién, porque esto ha llegado a niveles de alta esfera, pero la junta directiva de Latino Media Network, I think it's called, Sí. que es la junta directiva esta de la gente de George Soros, que por cierto, allá está una artista, ¿cómo se llama? Eva Longoria estaba en esa junta directiva. Puros demócratas élite. Exacto. El único lavado de cara era el Cárdenas que está en la junta, pero aparte de eso está Ana Navarro, María Elena Salinas, está Eva Longoria, Henry Sin, o sea, puros demócratas Bueno, y que el Cárdenas dice que es republicano, pero está casado con Navarro, y eso ahí no se entiende, no sé cómo. Pero sí, efectivamente, gracias por nombrarlos, porque yo me enteraba en ese momento. Y me dijeron, mira, yo no sé a quién es incomodado, pero definitivamente aquí no te quieren. Yo, pero no querían a la voz ultraconservadora. Me dicen, no, pero tú no. O sea, nunca eso se le vio el final, así como tú lo pronosticaste, eso se le vio el final de que Mambí no iba a durar. Es realmente una tristeza porque es un ícono. Yo crecí con Radio Mambí. ¿Tú crees que definitivamente el cierre no fue por motivos económicos, sobre todo con la figura de George Soros detrás, sino que hay un componente ideológico claro y premeditado? Jorge. Sí, Radio Mambí era en un momento dado fue la estación número 1 de Miami-Dade. Sí. Proyecto rentable. Radio Mambí, de haber sido preservada en su formato original, eso hubiera sido una imprenta de billete. Claro. Ha sido rentable. Todo el mundo sabe quién es Radio Mambí, todo el mundo sabe cuál es la línea, todo el mundo sabe exilio originario, exilio subsiguiente, exilios de otros exilios, además del cubano. Tenemos el venezolano, el colombiano, el nicaragüense. Sí. O sea, Mambí se conoce como el hogar de los exilios en el sur de la Florida y eso hubiera permanecido, eso hubiera perdurado.
de no haberse trastocado, de no haberse intervenido. Pero entendemos que esto fue político, entendemos que la izquierda por muchas décadas ostentó el monopolio absoluto de cómo fluía la información a las comunidades hispanas en los Estados Unidos. Y esto a través de la mercadería de lo que yo llamo identidad latina, manufacturada, fabricada. Y Mambí era la piedra en el zapato. Radio Mambí era la piedra en el zapato, un bastión de opinión conservador, de opinión republicano, en una ciudad grande. Es única. Y yo he dicho esto, yo digo esto a cada rato en mi show, pero Miami realmente es una ciudad bendecida. Porque lo que tiene Miami, aunque cada vez mengua las opciones, pero lo que tiene, o por lo menos tenía Miami, en términos de opciones de radio hablada. Total, era impresionante. Sino conservadora, de centro izquierda, en español. Nadie más en este país tiene eso. Ya Nueva York quisiera tener una emisora como Radio Mambí. Nueva York, Chicago, Houston, Dallas, San Antonio, Los Ángeles. Nadie tiene lo que tenía Miami en términos de esa opción de emisoras, y hemos visto como poco a poco esas opciones han ido menguando. Hoy en día hubo una época en que tú pasabas en el momento de comercial de una emisora, pasabas a la otra para escuchar un pedacito de acá, porque era tan rich, tan rica en información, en talento, y éramos anticomunistas, éramos anticomunismo, antisocialismo, queríamos liberar a Cuba, pasaba algo con Cuba y parábamos el 836, parábamos el Palmetto y nos íbamos a protestar y deteníamos las autopistas y se marcaba la diferencia con la radio. Radio Mambí fue una de ellas, pero también existían otras, la cubanísima, que la convirtieron en un nido de izquierdosos, y eso duró lo que duró un merengue en la puerta del colegio, porque cerraron la emisora. ¿Tú en algún momento has sentido la presión, los ataques que hemos sentido muchos presentadores conservadores en la radio hispana? Porque tu mensaje es fuerte, es claro, puedes cambiar, tienes esa capacidad, ¿no?, de analizar a la gente y decir, hey, yo tengo que tomar otro camino. En lo personal, no. ¿Qué te digo? Yo estoy consciente de que estamos bajo esas presiones. Estoy consciente de que nuestro movimiento comunicacional está bajo ese tipo de presión, está bajo censura. Por ejemplo, vimos cómo en Miami, la antigua Caracol, cuando quisieron transferir, antes de que esa emisora fuera adquirida por el Grupo América, cómo fueron intervenidas por demócratas en la Cámara a petición de Devin Mucarsel Pavo, bajo color de desinformación, porque hay que entender, para un grupo de casta política en este país, todo lo que no sea talking points de extrema izquierda es desinformación. Es correcto. Así que Devin Mucarsel Powell le echó los caballos encima a esa emisora. Darren Soto, en el comité de comercio de la Cámara, que tenía injerencia sobre las emisoras radiales, el congresista Rubén Gallego de Arizona, que ahora es senador, intervinieron con la licenciatura de esa emisora, y tanto estuvieron hasta que malograron la venta por un tecnicismo ante la FCC. Y esa emisora eventualmente pasó a Grupo América. Siempre ha habido un esfuerzo de censurar, de callar voces. Yo estoy apercibido de ese movimiento de censura. Yo no he sentido la presión que han sentido otros, pero habiendo dicho eso, también yo estoy consciente, especialmente ahora con las opciones menguantes, de que el deber es seguir y es perdurar y es persistir en honor a todos aquellos de nosotros que llegaron antes y que abrieron surco y que abrieron camino y que mantuvieron la voz y que mantuvieron... Esa es la responsabilidad que sentimos. Y por eso seguimos hacia adelante. Claro. Lemus Natural Medicine.
La verdad, con Karines Moncada nos hemos trasladado a las oficinas de Lemus Natural Medicine buscando siempre mejorar nuestra salud. Y estamos con el doctor Michael Lemus y el día de hoy vamos a hablar sobre la diabetes. Cuando muchas personas son diagnosticadas con diabetes, piensan que esto ya es un problema eterno y que no pueden revertirlo. Y la diabetes sí se puede revertir, doctor. Eso es cierto, hay forma de controlarlo completamente. No es fatídico como le hacen creer. Mire, usted tiene diabetes, esto es de por vida y si tiene suerte le van a recetar algo vía oral, que si no da resultados siga aumentando la dosis hasta que llegue el momento que le dice hay que inyectar. Y hay pacientes que se inyectan y toman medicina vía oral. Aparte de las otras medicinas que toman, y todo eso tiene un efecto en el hígado. La diabetes muchas veces viene acompañado de obesidad, hipertensión, artritis, lupus, problemas hepáticos. Y es un conjunto de enfermedades y un conjunto de medicinas, todas con efectos secundarios, algunos que no sienten, pero vienen en camino. Y ese es precisamente el mensaje. Vamos a trabajar antes que esto pase. Nosotros tenemos la posibilidad de que con pruebas científicas de laboratorio podemos saber las causas del problema y una vez que sepamos las causas podemos manejar los alimentos, los suplementos, ejercicios específicos para poder revertir esa condición. Y hoy en día que estamos viendo tanto que está ocurriendo, yo creo que es un excelente momento para cuidar nuestra salud, evitar una visita al hospital y hacerlo de manera natural. Así que yo les recomiendo, yo soy paciente, les recomiendo Lemus Natural Medicine, el doctor Michael Lemus y todo su excelente equipo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted, Karines. Y lo curioso de América es que América se volvió de derecha. Me contratan, obviamente, por ser de derecha. Yo me imagino que no pensaban que Donald Trump iba a ganar y que yo eventualmente me iba a callar porque no iba a ganar un gobierno conservador. Sí. Y luego, ahora, hoy en día, tú lo ves y las voces allá adentro son o rosaditas o izquierdistas. Rosaditas en Cuba, para los que no entienden, rosadito se le dice al que es, tú sabes, suavecito, blandito, que comulga, que coquetea con la izquierda. Hoy en día eso volvió a cambiar, o sea que Caracol era liberal, era izquierdista. Luego pasan por un tiempo a los de derecha, pero dentro había, bueno, yo creo que te lo he comentado, dentro había muchos comentarios de que no, que teníamos que tener todas las opciones porque los clientes no iban a comprar un espacio totalmente, o sea, habían ataques internos y bueno, de mí se decían 10,000 cosas, que era muy trumpista, que todo, ¿verdad? Y no querían que yo hablara de los éxitos de MAGA, de los éxitos de la presidencia. Los primeros días de Donald Trump trabajando en este segundo término no nos dejaban respirar en positivo, ¿no? Y eso les molestaba. Y bueno, eventualmente me sacan precisamente por eso, por ser muy trumpista y todo lo demás. Entonces ahora se ha vuelto otra vez un nido izquierdoso. O sea que realmente las únicas opciones en estos momentos es La Poderosa y ustedes en Radio Libre. That's it. That's it. That's it. Entonces yo digo, wow, o sea, esto ha tenido un impacto en lo que se trata la libertad de expresión de todas las voces conservadoras. Afortunadamente tenemos el tema del streaming, pero la radio era un espacio tan importante acá en la Florida que realmente es preocupante y me sigue molestando, me sigue porque no se puede dejar morir, pero es que realmente tú ves algún movimiento por parte de los movimientos conservadores del partido, de alguien que alce la voz y diga, hey, ¿qué le pasó a Miami? O sea, ahora tenemos un alcalde, una alcaldesa en la ciudad de Miami que es izquierdista, tenemos al alcalde del condado también, la alcaldesa. O sea, esto poco a poco, pensar que Miami se va a convertir en un lugar azul en todos los sentidos, inclusive la radio, es algo impensable hace 10, 20 años. Es impensable. Yo quisiera pensar, por un lado, fíjate, por un lado sí hay un movimiento de parte de organizaciones que hemos conocido dentro de esa estructura de la derecha de que hay que moverse más en dirección a los medios en español. Yo creo, y diría yo
que el fracaso de esa organización bajo la cual tú y yo laboramos sirvió para abrir ojos y para hacer entender que había necesidad de este producto. Fue un proyecto maravilloso y la parrilla que tuvimos en ese momento de presentadores creo que no se va a volver a repetir más nunca. La parrilla mostró puros monstruos. No, monstruos. En todo, como se dice en Puerto Rico en referencia a atletas puros caballotes en esa parrilla, de principio a fin. Es una verdadera tristeza. Creo que todavía no me recupero de eso, pero era por eso, porque verdaderamente éramos libres. Uh-huh. Verdaderamente todos eran conservadores. Nadie estaba tratando de quizás unos más que otros, pero nadie estaba tratando de esconderse para figurar como un conservador. Pero además cada uno en su estilo, ya sea tecnología, ya sea deporte, lo que fuese, era un equipo de ganadores. Era el Dream Team, honestamente. ¿Te imaginas si esa vaina no se hubiera caído? Ahora, ¿dónde está? Ahora. Muchacho, estaríamos tú y yo, todos nosotros. No, de verdad que es una... I can't get over it, honestamente. No, es difícil, duele. Duele. Oh. Duele porque era un proyecto bello, era un proyecto que estábamos todos en sintonía y era un proyecto que iba hacia adelante. O sea, el límite, no había límite. No había límite. No había límite. Lo que se hizo fue abrir los ojos sí. a que sí hacía falta. Yes. Una renuencia a invertir en medios, que porque vamos a invertir en medios en español, porque a fin de cuentas todos los hispanos son zurdos. Y yo creo que los triunfos combinados de Trump junto a lo que pasó con este medio, eso abrió ojos. Así que Fox invirtió poquito a poco, es verdad que... Va muy lento, en mi humilde opinión, pero sí. Pero están moviéndose lentito. Si del otro modo, si yo fuera un relacionista público de Fox, yo te diría, no, estamos siendo deliberados y estratégicos y precisos. Están moviéndose lentito, poco a poco, pero se está moviendo. Real America's Voice, tienes otros proyectos que se están moviendo, pero todo eso en el ámbito de streaming. Hace falta radio. Yeah. Siempre hace falta radio local. Y no hay un George Soros, no hay un George Soros, inversionistas conservadores, republicanos. O conservadores, no tienen que ser ultra republicanos. Pueden ser simplemente conservadores pro America First que quieran invertir en una radio. O sea, me parece impensable que eso no exista, pero es la realidad y el tema es cómo y el dinero que lo utilizan para influir y silenciar las opiniones. Ahí está el tema. Exacto. Por parte de la izquierda hay toda una infraestructura. Esto lo vimos a través de USAID, del escándalo de USAID. Hay toda una infraestructura dedicada a silenciar voces de derecha, dedicada a censurar, dedicada a mancillar reputaciones con esto de la desinformación. Pero del lado de acá no hay todavía. El capital está. Lo que no se ha hecho es llamar a conciencia a las personas que están detrás del capital para hacerles entender, mira, hace falta radio local. Porque tú tienes un componente, mira, el teléfono es maravilloso. El teléfono es maravilloso, pero tú tienes un componente de personas que jamás van a conectarse al celular. Exacto. O sea, yo tengo, gracias a Dios por mis oyentes fieles en Miami. Sí. Yo tengo un grupo de personas. Y son de radio, no son de streaming, no son del app. Y tú tienes el app, tienes YouTube. O sea, tú estás en todas las plataformas y ellos se siguen conectando a la radio. Exacto, como lo hacían mis abuelos. Exacto. Yeah. Como lo hacía mi abuelo Bartolo en su tienda en Manatí, Puerto Rico. Iba físicamente, encendía un radio, movía el dial, ajustaba el volumen, movía la antena de ser necesario. Eso siempre lo va a haber. Y por eso es necesario tener radio AM. Va a haber un grupo de personas que se van a resistir, no matter what, a los avances tecnológicos. Yeah. A ver, bueno, para mí todavía yo lo tengo, me muevo, pero a mí me cuesta entender todavía y asimilar la idea de que tú puedas ver noticias
consumir información. A mí me gusta, si por mí fuese, yo todavía recibiera el periódico y me encantaría ensuciarme las manos de tinta. Cuando yo me monto en el carro, yo quisiera prender la radio. El único que prendo es a ti en las tardes, pero en la mañana prácticamente yo no prendo. En las tardes, si estoy en tu horario, te prendo. Pero a mí todavía me gusta ese contacto de la radio. Y también me encantaría el periódico. Pero como dices tú, el otro día me apareció una noticia y entonces la hija mía apretó el link y yo estaba leyendo la noticia en la nevera. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, ya la noticia salió en la nevera, porque tú haces te salen como unos links en la nevera y la niña apretó, vio la foto de Trump y ella apretó y entonces estaba leyendo la noticia yo en la nevera. Yo digo, Dios mío, qué cosa tan extraña. O sea, yo no me acostumbro, entiendo perfectamente tu punto de vista. ¿Tú crees que esto no se va a detener? ¿Tú crees que ellos van a seguir? ¿Tú crees que nos van a silenciar por completo? O sea, ¿qué lección nos deja esto? Porque yo insisto en que yo no veo a nuestros representantes sorprenderse con esto, no los veo hablando del tema, no los veo, o sea, como que it's okay, ya todo el mundo se va para streaming and it's okay. O sea, no deberían nuestros representantes pelear por eso, al menos aquí en el sur de la Florida. Yo pensaría que sí, y pues habrá, especialmente dado que una de ellas viene de medios tradicionales. Exactly, yeah. Así que yo diría que sí, hay que ver qué van a decirle aquí en adelante. Yo no he visto mucho en términos de expresiones públicas por la pérdida de Manbí, así que tocará ver. Pero sí, esta batalla hay que librarla, y la lección que hay que tomar de esto es que sí, hay que seguir resistiendo y hay que seguir peleando porque vengan empresarios de derecha e impongan ese estándar y adquieran y hagan la movida, inviertan de verdad, no a tientas, no a medias, en medios de habla hispana. O sea, y yo vuelvo a este proyecto a lo que yo te dije de esto de la identidad latina manufacturada. No voy a entrar en toda la historia, pero esto es un proyecto que viene corriendo más de 60 años. Sí. De empresarios filantrópicos woke financiaron grupos de extrema izquierda en Los Ángeles para crear una identidad alterna. En ese caso, a los negros americanos, para que pudiesen competir, para hacerle pensar a la gente de habla hispana que eran víctimas, que han sido agraviados y que son ciudadanos de segunda clase dentro de este país, y exhortarles a no asimilarse, a no aprender el inglés, las costumbres, la idiosincrasia. De ahí viene la identidad latina, como un proyecto que comenzó en Los Ángeles y migró hacia el este, y se metió en Chicago, se metió en Nueva York, se metió en Miami, para hacernos entender que todos somos parte de este otro. Pero esto pasa únicamente en Estados Unidos. En Cuba tienes cubanos, en Venezuela tienes venezolanos, en Colombia tienes colombianos, pero cuando vienes para acá todo el mundo es latino, y tienes que dejar atrás tu deberías idiosincrasia, tu acento, todo lo demás, para asimilarlo a latinidad en Estados Unidos. Entonces la izquierda está súper comprometida a ese proyecto. Pero de la derecha tiene que haber también un contrapeso. Sí, yo no veo ese compromiso. Incluso me imagino que les pasó a ustedes en las últimas elecciones que el Partido Republicano no participó, o sea, económicamente, promocionar, o sea, así como hace el Partido Demócrata, gasta un dinero absurdo, incluso dinero absurdo para sacar a los presentadores conservadores, por eso lo viví yo, esta que está aquí fue víctima de eso. En el tema de las elecciones, ellos manejan muy bien eso porque ellos saben que la emisora lo primero que quiere es la inversión del Partido Demócrata. El Partido Republicano no hace esto. Hay que prácticamente rogar para que inviertan en las emisoras locales. ¿Cómo tú vas a ser mezquino a la hora de invertir en una emisora local en el sur de la Florida? Eso para mí es impensable.
Bueno, y la verdad con Karines Moncada se ha movilizado a las oficinas de Hanny Martínez Ward. Abogada, qué gusto. Gracias por la bienvenida. Gracias por venir y los invitamos a cualquiera que venga hasta aquí, se tome un cafecito con nosotros. Tienes un accidente, ¿te gustó el capuchino? Sí. ¿Cuánto tomaste? El latte. Con un chocolatico siempre viene bien. Doctora, la evidencia en cualquier caso de accidentes es sumamente importante. Y viendo este signo, let us fight for you. O sea, ustedes pelean por sus clientes. Es súper importante que la gente sepa que el equipo de Hanny Martínez Ward tienen investigadores especializados para hacer toda la investigación previa al caso. Exactamente, cuando tú nos llamas al 855-DOLOR55 desde la escena, ahí está un investigador que está entrenado para sacar las cámaras de la ciudad, para las llamadas del 911, para los videos de los testigos de alrededor de la escena, las fotos y los videos que tengas que tomar. Eso garantiza que tú tengas las evidencias que cuando la compañía de seguro diga no te quiero dar más o no te quiero dar el dinero, nosotros podamos pelear por esa máxima compensación. Y yo tenía un caso este mes que cerramos. Teníamos un video de un conductor, el que le pegó a mi cliente, estaba agresivo bajo el volante. Pudimos sacar todas esas cámaras y de $200,000 terminamos en $750,000. ¡Wow! Increíble. Y muy importante, con Hanny Martínez Ward usted puede estar, tiene garantizado que ellos no se conforman con el primer número que dice la compañía de seguros. Ustedes pelean por mucho más. A veces se puede demorar un poco más, a veces tenemos que pelear un poco más, pero al final la garantía es que cuando usted se vaya con el dinero en sus manos, sea una compensación que vale la pena, de acuerdo a las lesiones que tenga la persona. Si tiene lesiones menores va a ser menos dinero, pero si tiene lesiones mayores, fue a los hospitales, estuvo meses sin trabajar, tenemos esa compensación que te va a poder ayudar a sostenerte y para un futuro. Exacto, y a veces hasta le ayuda a la gente para un futuro, que de eso vamos a hablar en otros episodios. Bueno, amigos, ya ustedes saben, Hanny Martínez Ward tienen unas oficinas espectaculares que están listos para atenderlos aquí en la ciudad de Miami Lakes, así que el número ustedes lo van a ver en pantalla, pero bueno, por casualidad usted tiene que aprenderse la cancioncita y también guardar ese número en su celular, porque este es un número que nunca usted va a tener de más. O sea, siempre ese número en cualquier momento lo va a necesitar. Al menos yo lo he tenido que utilizar, no para mí, gracias a Dios, pero sí para familiares, amigos, que se los he recomendado a la abogada. 855-DOLOR55. Abajo van a ver toda la información. Gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, acuérdate, no es tan solo el partido, es todo el ecosistema de non-profits políticas que reciben dinero del mismo puñado de billonarios demócratas que todas vienen e invierten y todas compran pauta, todas compran anuncios. En un año normal, aun cuando Florida era un estado péndulo, no se veía una paridad en la inversión entre demócratas versus republicanos. Los demócratas siempre han metido billetes en los medios y siempre han entendido la necesidad apremiante de ganar la guerra comunicacional desde la base. Lo han hecho muy bien. El republicano no ha entendido eso. Hay varias razones por eso. Parte de ella es que el partido todavía, en cierto sentido, aunque Trump ha cambiado eso un poco, pero todavía a niveles locales muchas veces está secuestrada por un puñado de consultores políticos que en lo que se enfocan es en ganar en sus distritos super safe y no saben cómo llegar al hispano. No saben cómo entrarle al hispano parlante, aun cuando haga falta. Así que eso es una razón. No entienden la necesidad, no entienden el valor, no se les ha hecho ver el valor. Yo creo que lo más cercano que llegamos a que quizás entendieran el valor fue la derrota presidencial de 2012, cuando Obama se llevó 72% del voto a nivel nacional. Y quizás íbamos el Partido Republicano sacó una autopsia y todo lo demás, pero eventualmente ganó Trump, llega Trump, se baja por la escalinata dorada, dice, they're bringing all the drugs, they're sending rapists, y ahí como que eso le voló la mente a todo el mundo. Y Trump, fíjate, Trump fue el que más fiel se adhirió a la autopsia del 2012 del Partido Republicano para con los hispanos. That's right. No han entendido la base consultora, no ha entendido, número uno. Número dos, siendo esa la cultura, en la medida en que Florida se movió a la derecha,
menos necesidad sintieron de invertir en comunicaciones hispanas, porque entendieron que el Estado estaba gano en el 2020, en el 2024, y entonces por eso vimos esa sequedad completa, aún de gente que recibía su billete del Partido Republicano, vieron una sequedad completa, porque simplemente no se invirtió, porque se entendió que Trump tenía el Estado gano. Y el tema es que yo creo que también el republicano como tal, sea hispano o no sea hispano, últimamente parece que vota solamente cuando Trump está en la boleta. Aquí en el sur de la Florida, la gente, o sea, el convencer al electorado que participe de una elección es una cosa que es vergonzosa. O sea, aquí se ven participación del 12%, como mucho del 18%, si más no me equivoco, ha sido la más alta de todas desde que yo vivo acá. La gente no participa. La gente participó en noviembre porque vieron la necesidad de cambiar el rumbo de esta nación. Pero ahora, por no participar, por no votar, ahora bienvenidos y buena suerte. La ciudad de Miami con una alcaldesa que ya dijo, prácticamente había ganado horas antes y ya estaba diciendo que ella no va a colaborar con ICE. O sea, lo que viene para Miami es algo a mí no me afecta, pero es peligroso. Y si nos dormimos, lo mismo podría llegarle al condado. Es correcto. Sí, tenemos que entender que ya Trump no va a estar en ninguna boleta. Exacto, muy buen punto. Y hay que empezar a tocar puertas. Declarar a Trump como un pato cojo, por así decirlo, un lame duck, y decir que ya se está yendo, que ya no compone nada. Pero hay que comenzar a prepararse para ese mundo en el cual Trump todavía quizás tenga rol y permanencia en el movimiento, ya como una figura paterna ex oficio, pero no va a estar en ninguna boleta. Entonces, ya sea JD, ya sea Marco, ya sea quien sea, hay que empezar a prepararse para ese mundo. Y yo no veo la urgencia. No veo la urgencia, no veo la urgencia institucional. El movimiento está, digamos, enmarasmado en contiendas de personalidades, de influencers, en puros bochinches. Y arriesga perder la agenda que Trump ha logrado en este año. Y por eso es tan necesario seguir con el pie al cañón en el ámbito comunicacional. ¿Te preocupan los midterms? Mira, aun cuando yo veo que pudiéramos estar adelante 10 puntos, yo he aprendido a siempre estar preocupado hasta que se cuenten los votos. Right. Pero, habiendo dicho... Como la noche de las elecciones. Pero este midterm sí es inquietante. Es inquietante. Porque o sea, la Cámara está jugando un juego bien dañino, bien raro. Mucha gente yéndose. Eli Stefanik acabando de quitarse también. Es un poquito preocupante. ¿Tú tienes alguna... ¿crees saber el por qué ella tomó esa decisión? ¿Realmente fue solamente el tema de la familia? Mira, la historia clásica en Washington, D.C. es que cuando un político se quiere ir o renuncia, le culpa a la familia. Voy a pasar más tiempo con mi familia. Right. Y sabes que, en verdad, eso es honrar. Nadie se lo quita, ella tiene un bebé. Así que nadie le va a quitar eso. Le vamos a respetar eso, aunque yo no la culpo tampoco de irse de Washington, porque ella quedó muy mal. O sea, ella estaba en una posición de liderazgo en la Cámara. Trump la llama para ser embajadora ante la ONU. Hubiera sido una gran embajadora ante la ONU. Pero entonces ve lo apretado que estaba en la cosa en la Cámara y le dice, por favor, no quédate en la Cámara, los márgenes están bien cerrados. Ella había perdido su puesto de liderazgo, había perdido todo. Ella vuelve para la Cámara como una buena team player. Right. Pero entonces decide postularse para gobernadora de Nueva York. Hay otro ella se anuncia otro candidato, un ejecutivo del condado Suffolk, justo afuera de la ciudad de Nueva York, en Long Island, que es un condado conservador, se postula también y Trump se queda neutral. Y eso fue un golpe para ella.
eso fue un golpe para ella. Normalmente cuando hay alguien que Trump quiere, él le da la total y completa y se la pone ahí y se acabó el evento. Pero en este caso Trump se abstuvo. Y eso fue un golpe bien duro para Stefanik. Sobre todo después del sacrificio que hizo, ¿no? Sí, después del sacrificio que hizo, un golpe bien duro, lo cual esto obligaría a una primaria sangrienta, carísima, costosísima, para ir ante una gobernación, ante una izquierda consolidada. Y ella dijo, mira, no. No estoy para eso. No estoy para eso y pues nos vemos más abajo. Eso es lo que a mí entender. Sí, estoy de acuerdo contigo y sobre todo si tiene un bebé, pues ya ese fue como que el último empujón, ¿no? En las últimas horas, ya para ir redondeando, Jorge, en las últimas horas, en los últimos meses hemos visto a Donald Trump poner a la figura, o sea, hablar. No hay que hacerlo porque el trabajo del secretario de Estado Marco Rubio ha sido impecable. Sin duda alguna, lo dije desde el primer día, va a ser el mejor secretario de Estado por el conocimiento que tiene él de la región y los contactos y el conocimiento que tiene, no solamente del mundo en materia de geopolítica, pero sobre todo de la parte latinoamericana, y ese era necesario que Trump tuviese eso al lado. Y bueno, no nos hemos equivocado. El mismo presidente Trump lo ha mencionado varias veces, dándole como ese apoyo, ¿no? Este es el mejor secretario de Estado, está haciendo un excelente trabajo, incluso más de lo que él pueda decir de J.D. Vance. Sin embargo, en las últimas horas, Marco Rubio ha dicho que si JD se postula como presidente, o sea, para la presidencia, para el 2028, él lo va a apoyar al 100%. Me parece que es una decisión muy inteligente de su parte. ¿Qué opinas al respecto? Breve pausa para hablarte de nuestros patrocinadores. Sí, señor. Comenzamos con mi abogada de accidentes, Hani Martínez Ward. Ella está ubicada en la ciudad de Miami Lakes, pero tú no necesitas ir allí si no lo necesitas. Tú siempre puedes llamar al número que vas a ver en pantalla, 855-DOLOR55. Apréndete la canción y si no, guarda el número en tu celular o en tu libreta de contactos. 855-DOLOR55. Muchos me van a decir, Karines, pero es que yo no tengo un accidente, no me ha pasado nada. Bueno, señores, en el momento en que tú menos te lo imaginas, puede ocurrir un accidente o incluso me ha pasado a mí. Me ha llamado alguien de la familia, me ha llamado gente conocida y me dicen, Karines, acabo de tener un accidente o mi hijo acaba de tener un accidente. ¿Cómo es el nombre de tu abogada? Bueno, ya lo saben. Hani Martínez Ward, 855-DOLOR55. Recuerda que las compañías de seguro, desafortunadamente, aunque nosotros pagamos nuestro seguro, no son tu amigo. Ellos están para su beneficio y el no tener una representación legal no va a ser beneficioso para ti. Así que recuerda que las compañías de seguro no quieren que tú te comuniques con un abogado. En el momento en que tú mencionas que tu abogado es Hani Martínez Ward, tú vas a ver que la reacción y el trato va a ser completamente diferente. Recuerda que tienes 14 días para llamar, no puedes llamar en el día número 15, tienes que llamar dentro de esos 14 días de haber tenido un accidente aquí en la Florida. Acuérdate que si no sientes nada en el momento del accidente, los dolores aparecen después, a veces mucho tiempo después, y si pasan esos 14 días, pues has perdido la oportunidad de tener tu compensación. También recuerda que si tú tuviste un accidente y estabas como pasajero, también puedes recibir un beneficio. Si estabas dentro de un Uber, que es muy popular en estos tiempos, también puedes recibir un beneficio. ¿Y quién cubre todos esos gastos? Pues la parte contraria. No te va a costar dinero para utilizar los servicios de Hani Martínez Ward, así que eso es muy importante a la hora de llamar. Muchas personas dejan de llamar, número 1, porque piensan que tienen que dar dinero, y número 2, por un estatus migratorio. Si no tienes estatus migratorio, tú todavía puedes tener derechos a la hora de recibir compensación. Así que recuerda, nuestra abogada de accidentes, mi abogada de accidentes es Hani Martínez Ward. Y por otra parte, también quiero hablarte del sistema de Lemus Natural Medicine. El doctor Lemus tiene una experiencia no solamente médica tradicional, pero también tiene una experiencia científica y utiliza la medicina natural
como su base para que tú puedas vivir una vida más saludable. Ellos están ubicados en la ciudad de Coral Gables. Si me estás escuchando de otra parte y no puedes acercarte a la ciudad de Miami, no importa. Tú haces tu cita, el número lo vas a ver en pantalla. Ellos son una clínica especializada de salud privada que son líderes en un exclusivo sistema de pruebas bioterrenos multidimensionales. Están en la ciudad de Coral Gables. Puedes pedir tu cita virtual o puedes ir a las oficinas y recuerda que cada plan es personalizado. Todo esto para restablecer el equilibrio, para restablecer tus células. Tus células pueden estar falta de oxígeno, falta de buena alimentación, falta de nutrientes, de minerales, de vitaminas. Y no es tomarte un multivitamínico, es ver a través de estas pruebas exactamente qué es lo que tú necesitas. Te toman una prueba del cabello, una prueba de sangre, prueba de orina y vas a tener contigo, y se van a acordar de mí, el reporte más comprehensive, más grande, más extenso. Es un reporte que parece un librito que te explica cada cosa que está pasando en tu cuerpo, qué necesitas arreglar, qué necesitas cambiar. De repente tienes que dejar de comer un alimento por unos 6 meses y después puedes volver a retomarlo. En fin, cada plan es personalizado. Eso de estar haciendo lo mismo que hace el vecino porque perdió peso, porque se siente mejor, no. En Lemos Natural Medicine van a restablecer tu equilibrio de forma natural, sin productos químicos, es muy importante, sin drogas sintéticas, todo con vitaminas, con alimentación y con minerales. Así que los puedes llamar de mi parte, 305-223-7393. Igual el número lo vas a ver en pantalla y recuerda, puedes hacer tu cita en presencial o también tu cita virtual. Mira, una decisión completamente sabia. Ya. Por un lado, hay quienes dicen que es demasiado temprano para especular sobre candidaturas presidenciales. Marco Rubio, la cartera que él tiene, la broma interna es que él tiene como 20 trabajos dentro del gobierno de Donald Trump y tiene las manos llenas y tiene mucho que hacer, especialmente con estas materias hemisféricas, con lo que esperamos que sea la eventual liberación de Venezuela, todo lo que está pasando en el Caribe y en el hemisferio. Coincido contigo, el nombramiento de Marco Rubio fue extraordinario y para mí ese fue el primer indicio de que este gobierno iba en pos de una política hemisférica. Yes. El colocar a Marco Rubio en la Secretaría de Estado me dijo absolutamente todo y así ha sido con el pasar del tiempo. Marco Rubio ha pasado ya por una primaria sangrienta. Marco Rubio ya ha pasado por ese crisol del escrutinio nacional, de que vengan columnistas del New York Times a escribir de tu yate, tu botecito, que te lo describen como un yate que cabía 100 veces dentro de la piscina de los Clinton, y a hablar de tus 4 tickets. Marco Rubio ha tenido 4 boletos de tránsito en Miami-Dade. Muchachos, son un santo. Escribiendo. Uno de los hombres más limpios en la política, me atrevo a decir yo, es Marco Rubio. 0 escándalo. Wow, tiene 4 tickets, imagínate tú. 4 tickets en Miami-Dade. Como se sabe que no sabes de Miami, de Florida en general, pero especialmente de Miami-Dade. Y esto fue el escándalo de Marco Rubio. Marco Rubio ha pasado por todo eso. Pasó por todo eso. Pasó por una primaria sangrienta, fajado con el trumpismo. Y entonces él ha hecho lo que él entiende ha sido preciso y ha sido correcto. Si ya se está queriendo ungir a J.D. Vance como el heredero, yo entiendo que él va a tener que pasar como quiera por una primaria, un proceso de primaria en el 2028, una batalla interna para refinarse entre los partidos propios. Entiendo yo que haya este proceso, que haya este fogueo interno para que el candidato se refine y se fortalezca de cara a una elección general. Y entiendo que eso va a ocurrir como quiera. Yeah. Pero Marco Rubio no va a ser parte de eso. Ha decidido darse un paso atrás, lo cual, número 1, es sabio. Número 2, cuando el mismo Donald Trump los ha presentado a los dos como las mejores opciones. 28. ¿Por qué entonces contender? Ya Marco Rubio pasó por el escrutinio nacional. Ya él fue filtrado. Ya él pasó por todo ese vetting. Pasó por el vetting para la Secretaría de Estado. Entonces, él lo que tiene que hacer es seguir haciendo su trabajo. Que se eche para atrás. Que JD pase por
el proceso de la primaria, que JD ahora sea el que se refine a fuego, como ya Marco lo ha hecho, y entonces, en el momento preciso, anúnciese la fórmula. Sí. Eso es lo que toca. Pudiera ser una fórmula vicepresidencial, why not? Sí. Muy sabia jugada. Sí, me parece lo más inteligente, sobre todo de no crear una enemistad y escándalos o chismes de pasillo para la prensa izquierdista, que esto es lo único que ellos están buscando en este momento. Exacto. Jorge, ¿dónde te puede escuchar nuestra audiencia? Siempre les digo que, Jorge, ahora que estamos hablando de este cierre de los medios, de las voces conservadoras y de los medios, para mí tú tienes el mejor programa aquí del sur de la Florida, así que por favor, déjales saber cómo te pueden escuchar, dónde te pueden escuchar y todo lo que tú quieras. Estamos en Radio Libre 790 Miami, entonces transmitimos también por la aplicación de Odyssey, por la 96.5 FM, para quienes escuchan radio de alta definición. Eso es diario de 2 a 5 horas del este. Entonces, estamos streaming también y ese inventario de episodios está en nuestros distintos canales. Estamos en X, @BonillaJL. Estamos en YouTube. Estamos en X, @BonillaJL, Rumble, @BonillaJL y en YouTube, @BonillaShow. En YouTube, @BonillaShow y ahí además de contenido selecto, tenemos también shorts y varias otras cosas. Y como siempre digo, dale like, comparte, comenta, suscríbete, dale a la campanita. Al igual que quiero que hagas acá, dale like, comparte, suscríbete, revienta la campanita para que lleguen todas las notificaciones y así no te pierdes ni una instancia. El show de Jorge Bonilla o La Verdad con Karines Moncada. Así es. Querido, te quiero mucho. Feliz Navidad, próspero Año Nuevo. Y bueno, nada, seguimos en esta lucha en pro de las voces conservadoras por una America First. Yes. Feliz Navidad para ti, los tuyos. Fuerte abrazo. Y igual, gracias. mi amor. Dios te bendiga. Muchas gracias. Jorge Bonilla con nosotros aquí en La Verdad con Karines Moncada. Este programa fue traído a ustedes por cortesía de Hani Martínez Ward, mi abogada de accidentes. Obtén la compensación que mereces. Lemus Natural Medicine. Dr. Lemus, más que un médico, un científico privado. Opportunity Insurance. Somos tu agencia de seguros. Seguros de auto, salud, vida, casa, comercial, bote y Obamacare. Diamond Health Medical Care Center. Cuidado primario en un solo lugar. De la mano de Dios, hacemos su salud nuestra joya más preciada. Wonder Life Adult Daycare. Atención y apoyo integral a las personas mayores. El hogar de la alegría, el cuidado y el amor. Salón Cantón. Buen provecho.